¿Alguien tiene algún comentario de lo que ha estudiado, de lo que ha leído? Dejamos, digamos que de tarea, un montón de capítulos ahí pendientes por leer. Y obviamente tienen que salir preguntas, ¿no? Pero sí me gustaría saber el aporte o las preguntas que salgan o que surjan de esos capítulos y versículos que están ahí que se dejaron de tarea. Dime, Javi. Sí, está súper interesante. Tenía mucho tiempo, años yo creo que no leía realmente gran cantidad del libro de Ezequiel. Empecé leyéndolo, cuando terminé de leer, lo empecé a escuchar en otra aplicación de la Biblia de audio, porque está súper interesante, se enlaza con el Apocalipsis, con los capítulos que nos comentaste, que nos dejaste por ahí, se enlaza bastante, solo que yo me quedé con una observación, la gran cantidad del libro de Ezequiel que leímos, de esos capítulos que leímos, yo pienso que claramente habla acerca de Lucifer, de Satanás. Pienso que va por ahí la línea esta. La dinámica que se está usando, esa no es la palabra que estoy buscando, pero la dinámica que se está usando para transmitir o comunicar un específico contexto, un contexto específico, es semejante, su equivalente, o incluso podríamos decir que son parábolas las que se están usando para comunicar un tema, como siempre lo he dicho, un tema que es inalcanzable, inaccesible, desconocido para nosotros, usando medios conocidos. Entonces, la parábola estaría representando el tema central o la realidad o esa realidad a la cual no tenemos acceso. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, pues cuando menciona aves de los cielos, bestias del campo, un árbol gigante, cuando menciona las piedras de fuego, menciona los nombres incluso, ¿no? Que primero le llaman príncipe de Tiro y luego le llaman faraón, ¿no? Entonces, esas afirmaciones, cuando uno las lee, dile tú a faraón y esto y esto y esto, no se está refiriendo a faraón. Lo que pasa es que, ¿cómo le comunicas a una persona que no tiene un punto de referencia, ningún punto de referencia de lo que hay ahí arriba? ¿Cómo le vas a decir? Dile a fulanito, sutanito, merenganito, y que él pueda entender equivalente a qué es, ¿no? Entonces, aquí dicen, dile a Faraón, porque el equivalente como autoridad, como monarca, como rey, como impositor, no sé si existe esa palabra, como, La suma autoridad. ajá, pero de imperio, o sea, el emperador del mal, como lo representan por medio de un faraón. Entonces, el faraón existe ahí para que la gente, o el contexto, el concepto del faraón existe ahí para que la gente tenga acceso a comparar algo de ahí arriba con algo que pueden ver todos los días. ¿Explico? A través de una ilustración, de una imagen. Eso sería el equivalente a usar imágenes. ¿Cómo te explico qué es un árbol si nunca has visto un árbol? Yo puedo decir, y el árbol, pero ¿cómo vas a saber lo que es un árbol? Entonces, Es, por ejemplo, cuando hablan de linajes, se hace la comparativa con árbol genealógico. ¿Cómo vas a saber lo que es un árbol genealógico si de principio no sabes lo que es un árbol? ¿Me explico? O sea, tú sí, dices, o sea, uno dice, ok, vamos a un árbol, pero no sabes si te vas a dirigir hacia un carro, hacia un barco, hacia un avión, hacia un árbol, hacia una planta, hacia qué es un árbol. Es que no sé qué es un árbol. Ahora, estoy usando la palabra que sí conocemos, pero seguramente existe una palabra y un concepto que nos hacen compararlo con un árbol. Ese concepto y esa palabra la desconocemos por completo, pero para que nos podamos dar una idea y nos aproximemos a la imaginación, nos ponen a un árbol. Es semejante a un árbol. Entonces, el Señor Jesús siempre hizo ese tipo de comparaciones y de enseñanzas, siempre, todo el tiempo. Por lo cual, no es descabellado, ni alocado, ni mucho menos decir que estas frases, palabras, profecías del libro de Ezequiel están ahí bajo la lupa, bajo el punto de vista de una parábola, en donde no se están refiriendo precisamente al faraón, ni están hablando precisamente de un árbol, ni nada. Pero sí hay elementos dicen, que te dicen que no es el faraón, que no es un árbol común y corriente. Hay muchos elementos dentro del texto que sí te dicen que hay algo que no está cuadrando ahí.
O sea que no puede ser el faraón en realidad al que se le esté hablando de esa manera, ni tampoco puede ser al príncipe de Tiro al que se le está hablando de esa manera, ni tampoco puede ser un árbol común y corriente al que se está refiriendo de esa manera. Dime, Javi. Perdón, Okay. perdón, es que no, se me abrió la pantalla y no podía quitar el micrófono y ponerlo. Okay. Esto hace referencia cuando en Génesis habla acerca del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y el árbol de vida. Sí, se utiliza la misma analogía. Eso es lo que tú estabas buscando, analogía, ¿sí? ¿Es la palabra? No, porque No, más o menos, okay. es que analogía es muy similar, pero la palabra, es que analogía es como, hay otra palabra que se utiliza, moraleja, analogía, moraleja, como la enseñanza que aprendiste, ¿no? ¿Qué es el mensaje que nos deja? Eso es diferente a hacer Okay. un análisis contundente, un análisis tajante. La parábola, en realidad, por ejemplo, en el idioma griego, la palabra parábola está dividida por dos palabras. Para, que es Parábola. lanzar, para lanzar, y bola o volé es la parte en donde digamos que, como de ahí viene la palabra balón, pelota, etcétera. Ajá. Entonces, es lanzar con fuerza y con contundencia, pero al margen de un contexto, muy Exacto. específicamente de esa manera. Entonces, estando al margen de un contexto, yo voy a decirles, es como si, entonces al decir, es como si estoy haciendo la comparación de una cosa que no logro hacer que comprendan por medio de una cosa que todos los días manejan. Así que, por decir, súbete al coche y maneja de aquí a tal ciudad. Cuando digo súbete al coche, te voy a decir, ¿y qué es eso? Manejar, ¿qué es eso? Yo te voy a decir, es como si te subieras a un caballo y agarraras las riendas y con esas riendas guiaras al caballo hasta llegar a esa ciudad. Eso es manejar, ¿verdad? O sea, Excelente. lo que todo el mundo conoce es, bueno, pues cómo nos transportamos por medio de un caballo, de las riendas, yo hago que el caballo se vaya por acá o para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el coche? Pues por lo menos entiendo, no sé lo que es un coche, sé lo que es un caballo, pero por lo menos sé que un coche debe de ser un medio de transporte. Exacto. Entonces, cuando se habla de los carros de Dios, pues obviamente no se está refiriendo a carretas rústicas de madera con llantas todas, pues sí, todas rústicas, chuecas, que no tenían tecnología. No se está refiriendo que Dios viene en ese tipo de carretas, o sea, está diciendo que viene en un medio de transporte comparado a lo que esa gente conocía como carretas, que es un medio de transporte. En ese tiempo no había otra cosa. Ahora tenemos barcos, tenemos aviones, tenemos carros que vuelan incluso, tenemos vehículos eléctricos, tenemos todo tipo de vehículos, bicicletas, scooters, tenemos todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que es si no tenemos un punto de referencia? Ahora, nuestro punto de referencia o la temática es, por ejemplo, el carro sirve para transportarse. Entonces, yo ya no le digo carro, le digo automóvil. Y ahora que es un automóvil, sigue siendo para transportarse. Entonces, no nos vamos a enfocar al 100% en su, digamos, en la palabra, desglosar la palabra como tal, sino en su función, de qué sirve. Entonces, ahí en el libro de Ezequiel, cuando menciona árboles, por ejemplo, el árbol del Edén, un árbol del Edén que era más hermoso, fíjate que haces la comparación del árbol del conocimiento del bien y del mal y es el mismo, está hablando del mismo. Pero ahora entonces, si en Génesis es árbol del conocimiento del bien y del mal, y en Ezequiel hay un árbol gigantesco, hermoso, más grande y hermoso que todos los árboles del Edén, entonces ahí mismo en Ezequiel te dice para qué servía ese árbol y quién lo alimentaba. Qué casualidad que las aguas lo alimentaban. Qué casualidad que dentro de esa dinámica de árbol le daba cobertura, A le daba muchas mucha cobertura a naciones, muchas tribus, naciones, lenguas. tribus, animales, todo se cubría bajo eso. Y qué casualidad que era tan grande que incluso cuando lo tumbaron, cayó sobre los montes. O sea, estamos hablando de que no es un árbol común y corriente que está en un cerro, sino que era más grande que cualquier monte. Entonces, hay elementos que te empiezan a pronunciar que ya se salen de la lógica común que hemos visto, pero se salen de la lógica porque obviamente no están hablando de un árbol común y corriente, ni están hablando de montañas literales, ni están hablando de bestias del campo literales, ni de los ríos literales, pero si entendemos lo que significa cada una de esas cosas, entonces podemos discernir gobiernos, autoridades, corrupción, grandeza, riqueza, bla, 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 todo eso lo podemos ir entendiendo y descifrando dentro de esa simbología que está ahí depositada en la parábola.
Dime, Jess. No, nada más de que me recuerda todo esto, entonces es prácticamente toda una poesía, porque incluye todo, pura comparativa, incluye todas las cosas que tienen un significado, pues que no está a la vista, sino que tienes que realmente escarbarle como para entender el mensaje que se está dando. Porque sí, o sea, tienen que enseñarnos con elementos bueno, en ese entonces, ¿verdad? Conocían. Ahorita pues ya tenemos una perspectiva ya más grande, porque pues la tecnología y todo lo que tenemos ahora, para ahora a nosotros se nos hace pues bien fácil, pero para esta gente en ese entonces, pues no. Entonces yo lo veo como toda una poesía ahí, el libro de Ezequiel, y por eso es un poquito difícil de comprender, pero que uno que estás haciendo todas esas observaciones y todo eso, porque ya nos ayuda un poco más a comprender. Ok, sí comprendo tu punto, comprendo lo que estás comentando. Sin embargo, tengo que aclarar, lamento hacer la aclaración como tal, pero tengo que aclarar que el género de la poesía no entra dentro del género de la parábola. Por eso es muy importante tener bien claro lo que es una parábola, porque la parábola no es una fábula, no es una leyenda, no es una poesía, no es un cuento, no es una historia, no es una, y fíjese el contexto. No es una historia, porque a pesar de que está dentro de la historia de la nación de Israel, el género no es una historia, o sea, no está narrando hechos históricos, no es historia, ¿ok? Tampoco es una historieta. Entonces, no está hablando de fantasías, no está hablando de poesía en el sentido figurado, en el que sí entiendo el punto, se parece mucho, pero la poesía no tiene la intención didáctica, la poesía tiene la intención inspiradora es como decir, de transmitir sentimientos. ¿Vamos? Entonces, en ese sentido, el género poético no es parte del género de la parábola, porque la parábola puede ser amarga. La palabra puede ser una realidad que tú no conoces o que no conocemos, que nos la están tratando de explicar por elementos que sí conocemos y los cuales tenemos acceso. Pero tiene 100% la parábola, 100% la configuración o la intención de ser didáctica. Y es muy parecida a la fábula, o es muy parecida a la, ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó. Pero, o la moraleja también. Entonces, todos estos géneros literarios tienen ciertas formas, ciertas formas que nos pueden ayudar a inspirarnos, a saber de la historia, a aprender algo, pero específicamente la parábola tiene una connotación muy concreta. Por eso cuando hablamos de parábola de el margen de algo, al margen de algo quiere decir que no se va a salir de lo que quiere comunicar. Lo que quiere comunicar es precisa, es como muy estricta, muy estricta. Deja por un lado los sentimientos, lo cual la poesía no hace. La poesía es precisamente sentimientos traducidos en palabras. La parábola no, la parábola es muy tajante. Está al margen de quererte enseñar lo que es no sé, es que cualquier cosa que diga ustedes van a saber qué es, ¿no? No sé, vamos a decir que no sabemos lo que es un chiquihuite. No sabemos lo que es un chiquihuite. Yo no sé qué es. Ajá, entonces, ¿qué es un chiquihuite? Pues vayan a agarrar un chiquihuite. ¿Qué voy a agarrar? Bueno, es como si fuera un árbol. Ok, ¿un árbol de qué? Es como si fuera un mezquite, ¿no? Mezquite, no, tampoco sé, es un mezquite. Bueno, entonces se ve como si fuera un manzano. Un manzano sí lo conozco. Entonces, si yo estoy viendo aquí varios arbustos, yo sé lo que es un arbusto, sé lo que es la hierba mala, sé lo que es la hierba, pero hay otros dos árboles que no sé qué son. Nunca los había visto en mi vida, nunca los había oído en mi vida, pero pues por la descripción de que se parece a manzano, entonces voy a ir a ver, ya encontré el chiquihuite o ya encontré el mezquite. ¿Explico? Pero ahí no están envueltos los sentidos poéticos, de sentimiento, están simplemente usando los elementos conocidos para explicar los elementos desconocidos. Entonces, todo lo que lean en Ezequiel, todo lo que lean en Ezequiel viene bajo ese tipo de lenguaje. Ese tipo de lenguaje, un lenguaje didáctico, en el que obviamente te van a hablar de cosas conocidas para explicarte las cosas desconocidas, inaccesibles que fueron en la historia. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, en ese sentido,
Si leemos Ezequiel 28, Ezequiel 31, 32, y creo que dijimos 33, 38, 39, cada vez que leemos eso, hay ciertas palabras que nos hacen salirnos de un dato histórico, por lo cual nos hace entender que esa lectura no es historia, no es una profecía en sí como decir, va a pasar esto, esta es mi profecía, históricamente va a quedar documentado de que eso es lo que va a suceder, porque aunque sea la profecía, está en el contexto de una parábola. ¿Por qué en el contexto de una parábola? Porque te está revelando cosas de las cuales no tenemos acceso. Y está usando elementos conocidos como el árbol, los animales, las bestias, las aguas de los ríos, un faraón, el mismísimo contexto del Edén. Dígame, mi hermano. También sería aplicable en Daniel, ¿verdad? En Daniel, por ejemplo, esa bestia que sí, por medio de las bestias, sí. Por medio de las bestias, sí. Sí. Sí, pues eso. Así es, mi hermano. Por medio del contexto de las bestias, es que, otra cosa, viene el lenguaje de la parábola. Su contexto y su lenguaje usan la herramienta de parábola. Pero la mezclan con cosas que sí son conocidas o que sí se entienden tal cual cuando se dicen. Por ejemplo, al mismísimo Daniel le dicen, y la visión de los días, así se queda. No hay interpretación con eso. ¿Me explico? O sea, le están dando los elementos que él conoce como una bestia así, conoce esto, conoce el otro, conoce acá, conoce allá, lo va resolviendo, dice, ¿pero qué significa? Bueno, significa que va a salir una nación, esto y acá, y luego otra nación, y luego 10, y luego esto y acá. Ah, perfecto. Y en la visión de los días es cierta, y no le da ninguna interpretación sobre los días. ¿Por qué no le da ninguna interpretación de los días? Porque no hay simbología. Van a ser 2300 tardes y mañanas. Ajá. Entonces, hacen un lenguaje mixto en el que se habla de una manera simbólica, pero a la vez de una manera tajante en lo que sí es comprensible para la gente a la que se le estaba comunicando esa información. Israel, disculpa, ahí es donde hace la aclaración con una connotación de que cuando dice son ciertos, que o sea, los días son literales. Ah, sí, los días, los 2300 tardes y mañanas son ciertas. Ajá. La connotación que salta es que hace la aclaración de que dice son verdaderas, son ciertas. Ajá. Exacto, o sea, no hay nada que interpretar, son 2300 tardes y mañanas. Dime, David. Ok, entonces, en el libro de Ezequiel, en los capítulos que leímos, habla acerca desde la creación misma de Luzbel, ¿sí? De Lucifer, desde su creación cuando fue el ángel de luz. Habla desde la creación y luego después va desarrollando, en el contexto de esos capítulos, va desarrollando el comportamiento de él hasta la caída de él. Eso es lo que está ilustrando en esos capítulos. Hablando acerca del árbol, hablando acerca del rey de Tiro, hablando acerca del faraón, hablando de todo eso, está ilustrando el comportamiento y después la caída como un gran árbol. Incluso menciona que era un árbol, ¿cómo se dice? Como envidiado por muchos. Algo así que menciona. Entonces esto me da a entender también de que hay diferentes, por eso habla acerca del campo, porque entonces quiere decir que son muchos o son varios árboles en el campo. Entonces, eso me amplía todavía la ilustración que yo tenía. Me amplía la ilustración porque digo, wow, es el campo. Entonces no entendía esa parte y cuando lo leo y cuando lo escucho y conociéndolo ahora las connotaciones, ahora puedo discernir lo que está hablando acerca de situaciones, no de situaciones, sino de lugares como diferentes y personas diferentes. O sea, que hay más de una, pues, hay más de una. No solo es uno, sino que hay más de uno. Y me quedé yo así como que, caray. O sea, ya lo había leído y ahora que lo leo con estas connotaciones me quedé yo, oh, sorpresa. Está muy interesante, ahora me dejó más interesante. Así es, todo eso que estás comentando es cierto. Pocas veces uno llega a ese tipo de reflexiones, a ese tipo de conclusiones.
en las que empezamos a darnos cuenta de que, pues sí, el árbol más bonito del Edén fue tumbado, pero eso no significa que sea el único, ni que no haya árboles más bonitos. Ahora imagínate cuántos debe de haber en ese lugar llamado Edén. El llamar lugar de Edén vendría siendo el universo completo. Una región del Edén es la que está limitada, pero imagínense, ahora hablando del universo, ¿cuántos árboles no hay? Todos los Y ahí tamaños. con ese contexto, eh, hace la ilustración de algo que no conocemos, como dices, con algo que sí conocemos, una comparativa para poder, si acaso, lograr a comprender un poco de lo mucho que existe en el lenguaje que no entendemos, en lo que no vemos. Lo que no vemos no significa que no exista, que no esté, solo que está ciego a nuestra vista, ¿verdad? Y por eso sí me quedé así como que, ah, caray, y lo escuché, lo leí una vez completo todo, y lo escuché todos los capítulos que pusiste, los escuché como 3 veces más, todos los capítulos otra vez, y me quedé yo, wow, en Apocalipsis te da la revelación de todas estas cosas también, y digo, eso es tan interesante que, ¿por qué antes uno dice la Biblia es tan aburrida? Cuando la Biblia, ahora encuentro que es el libro que más te mantiene como dicen, al filo de la butaca. ¿Sí? Es una experiencia que cada uno debe de ir pues teniendo, cada uno tiene que ir, como les he explicado alguna vez, en mi caso particular, en mi caso, eh, cuando llegué a encontrar todas estas cosas, no podía dormir, eran días sin poder dormir, estar pensando, me recuerda mucho el icono que tienes de fotografía ahí, la cabeza estaba ahí, vueltas y Por eso vueltas la y vueltas. puse, por eso la Sí, puse. sí, toda la noche, 6 meses enteros sin poder dormir y hasta que por fin después de 6 meses empecé a descansar. Cuando entendí cómo funciona la inmortalidad, por ejemplo, yo no podía entender, hablando yo no podía entender cómo Satán había pecado y no había muerto. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque todo aquel que muere debe ser muerto, pero ¿cómo es que Satán sigue vivo si él pecó? Y es algo que no podía, y no podía, y no podía. Después entendí de qué se trataba. Una cosa es que tu cuerpo biológicamente sea de la familia de los inmortales, y otra cosa diferente es que tu ser interior esté corrompido. ¿Me explico? Entonces, yo decía, pues, porque uno está tan en pañales, así tan en pañales, que yo, por ejemplo, discutía mucho en la preparatoria, en la clase de psicología, este, solíamos discutir temas como si los niños nacían malos o se hacían malos. Dentro de mis convicciones, en ese tiempo, yo decía y afirmaba que los niños se hacían malos y no podían nacer malos. Pero yo no entendía nada de las cuestiones genéticas, no entendía nada de las cuestiones, pues sí, literalmente de filosofía y todo esto, ¿no? En ese momento no había visto. Con la información que yo tenía, yo afirmaba eso. Ya con el tiempo me di cuenta de que mucha genética ya viene tan dañada que los niños, sin que les enseñes nada, saben hacer cosas que no están bien. Vienen dañados, vienen maleados. ¿De dónde lo sacan? Ya lo traen los genes. ¿Por qué? Porque los padres y los padres de los padres y los padres de los padres lo heredaron. Entonces, eso es bien triste, pero es la realidad. Es la realidad, aunque yo quiero defender a los niños y todos los niños son buenos. No. Entonces, la humanidad en sí ya está caída desde su nacimiento. Ahora, de que el Señor Jesús tenga misericordia de los niños más que de los adultos, pues está bien y es razonable, porque un niño no puede tener decisiones de adulto, no puede razonar y tomar una decisión, le sigo o no le sigo. Es un niño. Entonces, esto es tema para los adultos. Los niños tienen entrada literal. ¿Por qué? Porque ellos tienen todavía la capacidad de ser formados, de la capacidad de ser transformados. Por ahí leí otros capítulos de Ezequiel que dice que no está mal el impío. O sea, no va a ser rechazado el impío, sino el camino del impío. No está mal el impío en sí, sino su camino. Así que si endereza su camino, ese impío es perdonado. Y eso no es lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña cosas diferentes. Ahorita te doy el momento, Javier. Nada más aparte de lo que vas a decir, pero tengo que aclarar algo, porque escuché que lo dijiste 3 o 4 veces. El nombre de ese personaje es Heilel. Es de raza negra. Hijo de la mañana también, ¿no? Se le llama. Eh, lo del hijo de la mañana está mal traducido porque en realidad se refiere a Shahar o Shaher. Y ese término se refiere a piel oscura, a cabello negro, a, pues sí, a piel quemada, básicamente el color oscuro.
O piel, sea, son rasgos específicos ya de de linaje, características de la persona. de linaje, claro, claro, porque uno lo lee, hijo de la mañana, ah, sí, hijo del amanecer, ah, sí, pero ¿qué es ser hijo del amanecer? ¿Cómo voy a ser hijo del amanecer? Como que no tiene mucho sentido y empiezan los teólogos a decir, pues que era, ¿verdad?, del linaje, del Altísimo y así, y así, y por eso lo comparan con el hijo del amanecer, pero si se dan cuenta y analizan en el idioma hebreo, la simbología antigua, todo lo que tiene que ver con Ajer, de ahí viene la palabra dioses ajenos, Elohim Ajerim, ya lo habíamos explicado la clase pasada, pero está bien repasarlo, Elohim Ajerim es lo mismo que Shaker, casi lo mismo que Shaker o Shakar. Entonces, básicamente, eh, le están agregando la SH al nombre de Satán o a la característica de la mañana. Si tú lo pones nada más a Ajer, significa ajeno, fuera del núcleo familiar. De hecho, la misma simbología te muestra como una cerca y los que vienen de afuera de esa cerca vienen sudados por el desierto, quemados por el sol, vienen irritados, vienen incluso con la piel roja, pero quemada, vienen de afuera. Entonces, los que están adentro de esa cerca son los que están en la casa, bajo la sombra, los que no están padeciendo eso. Entonces, cuando dice, no te inclinarás ante dioses ajenos, ajenos los hace ver como los que están afuera del cerco. Entonces, si queremos ver un ejemplo, nada más, ¿verdad? Es como una ilustración de un cerco. Digamos que este es el cerco, los 24 que están aquí son el cerco, los que están en esa cerca y dentro de esa cerca pertenecen al hogar, pero los otros 7 que no están en la cerca, que están por fuera de la cerca, estos están en la cerca, por fuera de la cerca, son ajenos, son diferentes, no son de la familia, no pertenecen a la familia, pero siguen siendo Elohim. Entonces, por algo siguen siendo Elohim. Entonces, Ajer, la palabra Ajer es lo que se refiere, que están por fuera, no están aquí adentro, están por fuera. Ahora, la palabra Shaher, cuando ya le agregas el SH, el Shah, es como unos dientes, la simbología antigua lo pone como si fuera unos dientes de conejo que cortan, son dientes para cortar, que hacen presión, ¿ok? Habla de opresión, de presión y de corte. Entonces, el nombre Shakar o Shaher, ya como tal, habla de un tipo de piel, un color de piel, y es el color de piel oscura, color negra. Y de hecho, del cabello negro. Y habla de amanecer, pero de la parte de la oscuridad previa a la aparición del sol. No habla de la luz previa a la aparición del sol, sino de la oscuridad previa al amanecer, que es muy característico porque se distingue entre la luz del sol y de la oscuridad. Entonces ellos hablaban en realidad de amanecer u ocaso, lo hablaban por la característica del color negro del ocaso, no por la característica de la luz del sol. Entonces, esa palabra también puede referirse a ocaso o amanecer, ¿ok? Se puede referir a eso, pero por el color negro, no por la luz. Entonces, ya hay más de una palabra, más de un símbolo que corrobora que esa palabra shaher se refiere a la piel oscura, a la piel negra. Entonces, cuando tú ves una palabrita antes que dice ben, dice hijo o linaje. Y si lees una palabrita antes, ese es el real nombre de Satán, Heilel. Estrella, por Entonces, eso dice oh, lucero de la mañana. por eso le dicen los luceros de la mañana, pero es estrella, no es lucero, es estrella. Y también la palabra estrella tiene un montón de cosas que ya se las he desglosado anteriormente en estudios anteriores, porque la H, la Y, la L y la L por sí solas tienen un significado como letra y cuando las juntas cada una va significando una cosa diferente, pero cuando llegas a las 4 letras H, Y, L, L, ahí ya estás hablando del término estrella, pero obviamente estrella con todo el contexto que traen las demás letras, no es una estrella nada más porque sí, como una estrella ya, sino con todos los elementos que se desglosan en la unión de esas 4 letras. Entonces, si su nombre es estrella, linaje o hijo de la piel oscura. Entonces, no te estaba diciendo en realidad que él es hijo del amanecer como si fuera su apellido, sino te está diciendo que Heilel es linaje de la piel oscura. ¿Me explico? Entonces tendría todo el sentido, porque resulta que la palabra ben, pues sí es una, habla de linaje, habla de una línea genealógica. Entonces, yo tengo la piel así tostada, yo por razón, pero por ejemplo, mi piel no es blanca, es media
media clara y blanca, no clara blanca, sino media clara y morena, son casi negra, ¿ok? Porque mis ancestros así eran. Pero, por ejemplo, mi padrastro es absolutamente blanco de ojos azules. Los papás de él no eran negros. Alguien va a decir, no, los papás de él sí eran negros, tenían que ser negros. Pues no, los papás de él eran blancos. Y ahí viene su linaje de gente blanca. Igual Satán, su linaje venía de gente negra. Entonces él es estrella, linaje de la piel oscura o piel negra. ¿Ahí vamos bien? Entonces su nombre no es Luzbel, su nombre no es Lucifer, su nombre es Heilel o estrella de la piel, linaje o hijo de la piel oscura. Entonces tiene una traducción diferente. Debería tener una traducción diferente, debería de tener esa traducción diferente. Pero las traducciones de, por ejemplo, Reina Valera dicen hijo del amanecer. Sí, hijo del amanecer, hijo de la mañana, algo así, estrella, entonces, estrella de la mañana. Estrella de la mañana. Entonces, hay un maestro dice que él es rojo, de piel roja o de linaje de roja, pero esa afirmación no se puede sostener porque sí dice amanecer, porque él dice el amanecer, cuando amanece se ve rojizo. Entonces se refiere a eso, no, se refiere a todavía un poco antes de ese rojizo, al color negro que aparece respecto a la luz que está empezando a aparecer en el horizonte. A eso se refiere, no al rojizo. Dime, Javi. Respecto a eso tengo un comentario. El otro ya se me olvidó, pero respecto a eso tengo un comentario. Okay. ¿Será esto similar cuando habla en el libro de Cantar de los Cantares acerca de la tsunamita, si no me recuerdo la tsunamita, que dice que no me echen en cara porque soy oscura? ¿Será algo semejante ahí, algo parecido en eso? Mis hermanos dicen no me quieren porque yo soy negra, de cuenta. Si lo traducimos así, no me quieren porque yo soy negra, pero no está diciendo del color de la piel, sino que así habla acerca del color de la piel, pero yo pienso que es algo que trata o que da a entender diferente, que sus hermanos no le aceptan porque ella tiene su pecado y algo así. ¿Será algo semejante? No lo sé, mi hermano, no he leído esa parte, pero me gustaría que me pasaras la cita y con mucho gusto después lo ponemos sobre la mesa, ¿verdad? Ok, voy a buscar la cita y te la paso luego. Sí, aquí le paso al grupo. Claro. Sí. Ya lo buscamos, lo busco y lo estudio y ya te doy mi opinión al respecto. Entonces, perfecto. Ya aclarando otra vez el linaje de este personaje, el porqué y todo, volvemos a la parte de la parábola, ¿verdad? Que nos dice, nos habla del pasado, el presente y el futuro. A veces, como les digo, la profecía es profecía. A veces las profecías hablan de asuntos que ya pasaron, a veces hablan de las cosas que estamos viviendo y de las cosas que vienen a futuro. La profecía es una advertencia. Entonces, la advertencia, a ver, una simple pregunta muy lógica. Si vas manejando en la carretera y de repente vas manejando a 65 millas por hora, 110 kilómetros por hora, y de repente hay un letrero que dice que bajes la velocidad a 25 kilómetros por hora, 10 millas, ¿bajarías la velocidad o seguirías como si nada? Bajarías. Dime, Nancy. Sí, bajas la velocidad. Dime, Javi. Yo he bajado la velocidad cuando dice así. Cuando no me percato, no lo veo, yo sigo con la velocidad que tengo yo en mente, la última que vi, pero siempre me trato de percatar de las velocidades en el camino y a eso manejo. ¿Es eso una profecía? Pues con el contexto que dices, pues sí, porque si no haces caso, entonces va a suceder algo que te está diciendo que va a suceder, una advertencia. Exacto. Entonces, tengamos en mente siempre eso. Una profecía es una advertencia. Cuando te dicen ve y profetiza, es advierte. Ve y advierte. Exactamente. Entonces, advierte se utiliza no solamente para hablar cosas del futuro, sino cosas del pasado, del presente y del futuro. Porque si te pones a analizar, nos ponemos en filosofía, si estamos a 110 kilómetros por hora y vamos a ver un letrero de 25 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, ¿por qué el letrero en sí mismo es como si el letrero supiera, fíjense, es como si el letrero supiera que tú vienes a 110 y no vienes a 30, porque si el letrero supiera que vienes a 30, no estuviera a 30 el cambio de 110 a 30. Es como si el letrero supiera, ¿no? Que vienes demasiado rápido y te dice que tienes que disminuir tu velocidad a 30 kilómetros por hora.
Entonces, esta advertencia en sí no puede contener solo hablarte del futuro. Te puede hablar del futuro, pero con base al pasado. Nuestra advertencia debe estar con base al pasado para dar fundamento a lo que viene en el futuro. Y esa advertencia es la profecía. Dime, Javi. Aquí entonces me resalta lo que conozco, no sé cómo es una moraleja o un dicho, no sé cómo le dicen. Todo aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Ahí es donde me resalta lo que estás comentando. ¿Sí? De hecho, bueno, no es una regla, pero sí es muy probable y muy común que pase. Y de hecho, muchos hasta sabiendo su pasado, o sus ancestros, repiten como quieras en el futuro. Entonces, a nivel político, por así decirlo, aplica, ¿no? Todo aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo en su futuro. Pues sí, más o menos sí, pero no es una regla. Pero en ese sentido, conociendo el pasado, conociendo toda la advertencia del pasado, podemos advertir con fundamento, con razón, con causa, y no solamente con palabras. Porque la gente está cansada de escuchar, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Basado en qué Cristo viene? ¿Me explico? Dime, Javi. En el mismo sentido, me hace también resaltar en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde habla acerca de yo soy Dios, y que habla todo eso, que habla y dice, ay, ¿cómo se me fue? Se me acaba de ir bien. Dice algo así referente ay, ahorita que sorry, se me fue la No hay problema, no hay problema, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, venimos hablando. Ya recordé, Bueno, ok, dale, dale. perdón. Es que en el libro de Éxodo habla acerca de que dice, yo, yo Jehová visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso tampoco es una regla de que siempre suceda, pero ese visitar he entendido que más que nada es las consecuencias de tus decisiones de hoy van a afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus hijos. Pero no es que sea no sea una regla obligatoria, sino que eso puede suceder o puede no suceder, pero muy comúnmente acontece. Algo así, por ahí va en ese mismo sentido. Sí, es una situación que se pronostica que sea así, pero el pronóstico no necesariamente tiene que ser exacto, ¿verdad? El pronóstico es algo que está por suceder con un porcentaje de posibilidad o probabilidad de que Alto. suceda. Una posibilidad alta. Entonces, bueno, regresando otra vez a lo que estamos hablando del libro de Ezequiel, de todo lo que venimos comentando, ¿quién más tiene algún comentario sobre lo que leyó? Porque parece que nada más Javi leyó o cómo estuvo el asunto. Necesito que todos me digan qué vieron, qué pasó, porque yo sé que me lo han dicho, que han estado leyendo. Pero si han estado leyendo, a mí se me hace como que poco probable o imposible de que no existan preguntas de lo que leyeron. O sea, puede decir, ya lo leí, pero ¿lo entendiste? No. Entonces, ¿qué preguntas se surgieron de lo que leíste? ¿O de plano no entendieron ni para que surgieran preguntas? ¿O qué pasó ahí? ¿Siguen ahí? Dime, Jess. Mira, en esta ocasión no anoté preguntas, normalmente sí lo hago, pero a lo que yo me refería de que yo no, que estaba atorada con Ezequiel es porque sí lo leí, pero solamente lo leí una vez y y no le entendía prácticamente a lo que se refiere, porque está un poco como enredado, como complicado, al menos para mí. Y eso es a lo que me refería, pero lamentablemente no tomé nota de tomar notas como normalmente lo hago. Por eso es que no tengo ahorita así como que las preguntas. Pero sí leí Ezequiel 28, 31, 32, 38 y 39. ¿Ok? Y de los demás, porque eso es Ezequiel, pero cargamos más capítulos y más versículos. No versículos, pero capítulos de otros libros. Ujú. Sí, pues Apocalipsis, también era Isaías 14 y Daniel 7, 8, Apocalipsis 13. sí, pero hay preguntas de ahí. Es que eso ya lo hemos estado repasando todos los demás. Lo que pasa es que Ezequiel es el que más abarca y es el que está un poquito más em, complicado, creo yo. Ajá, pero vuelvo a lo mismo, la misma pregunta. ¿Los demás no surgieron preguntas de los demás capítulos y versículos que no sean Ezequiel? Dime, Javi. En el libro de Daniel, que habla acerca de las bestias, de las cuatro bestias,
es lo que tú nos aclarabas la clase pasada, si no mal recuerdo. Bueno, la antepasada también, porque la clase pasada creo yo no pude estar, pero la antepasada sí ya no lo aclarabas acerca de las bestias, acerca de de los liderazgos, yo te comentaba que puedo imaginar o puedo pensar que va a ser un mecanismo tan eficiente como como un organismo llamado como en hoy en día, digamos, la ONU, algo así semejante, probablemente no sea la ONU, pero sea algo semejante en el sentido, como dices, de las comparativas de las parábolas, algo que conocemos contra algo que aún no conocemos. En ese sentido, yo pienso que ahí va la bestia que era diferente a las anteriores. Es algo, no sé si Daniel se quedó sorprendido y dice que se quedó atónito, bueno, en un sentido, va decir que se quedó, digamos, así atónito en cuestión de la gran diferencia entre las bestias pasadas contra la última bestia. Y esto a mí Pues, también me dejó así sorprendido, sí. puedo hacer una observación ahí, qué bueno que lo mencionas. Aquí lo tenemos en pantalla. Fíjense que hay una diferencia entre los colores que dicen Gran Tribulación, ¿verdad? De los colores que dicen Reino de Mil Años, Sí, ¿verdad? Bueno, digamos que en cada color representaría una bestia diferente. Si son 4 bestias en total, la tercera vendría a aparecer en el color, fuchsia, rosa, no sé. Y el otro, la última bestia sería el color amarillo. ok, después del reino milenial, Sí, o es justo exactamente. antes en la destrucción repentina. No, bueno, es que, perdón, no lo expuse correctamente. Digamos que una de las bestias tiene que aparecer en este periodo y la otra bestia tendría que aparecer con base a este periodo. Definitivamente es al final de 1000 años. ¿Okay? Al final de 1000 Sí. años. Porque ahí dice el Apocalipsis. Y al final, cuando 1000 años se cumplan, empieza el último proceso. Al final. No lo estoy Entonces, inventando yo. ese va a ser, esa bestia va a ser la que va a ser conformada por las múltiples contrataciones de los convencimientos que va a hacer Satán, digamos, con las personas, ah, con las personas que están de abajo, porque habla acerca también de Gog, de Magog, Ajá. en Magog, ajá, dice que él Y, va como a convencerlos y van a entrar obviamente a este organismo, ¿verdad? Porque y, no, van a luchar con esa bandera en un principio. y no solo los que están de abajo, sino los que están en la Ajá, superficie y ajá. los que están arriba. Sí, 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 Porque también dice exacto. que su ejército se extendió hacia el cielo, Sí, ¿verdad? o sea, siguió Bueno, él convenciendo, sí, ajá. Entonces, pero lo que quiero aclarar es que dice que es al fin de 1000 años. perfecto. Bueno, ahora, fíjate una cosa. Nosotros tenemos personas mortales en ese tiempo, otros mortales con una característica de inteligencia, digamos, dentro de lo que cabe, mediana. Muchos de los que conforman los ejércitos son personas preparadas, enlistadas para la milicia, entrenadas, etcétera, etcétera, con armamento, pues que sí produce destrucción, etcétera, ¿verdad? Pero Sí, imagínate que eso incremente con el tipo de coeficiente, el tipo de cuerpo y el tipo de ser humano que ya no es mortal, sino que recibió un cuerpo inmortal. tú estás hablando del reino de 1000 años. En el reino de 1000 Ese años, tiempo, durante tu ese cuerpo tiempo, inmortal. recibes tu cuerpo inmortal, pero no nada más tu cuerpo inmortal, recibes una cantidad de conocimiento superior a la que tenías anteriormente, y no solo eso, sino que con tu cuerpo inmortal, ahora tu cerebro tiene un coeficiente mucho mayor. Como les decía, Sí, sí, lo estoy tratando. según documentales y según los testimonios, ¿verdad? Etcétera, de gente que dice que ha tenido contacto extraterrestre, dice que hay gente que se parece mucho a nosotros de tipo ario, o sea, ojos azules, blancos, que han estado interactuando con los gobiernos del mundo, pero que tienen un IQ de 1000. Uno de los más altos IQs jamás registrados en la historia es de 260, si no me equivoco. Sí, eso es una grosería. Einstein es de 160, era de 160 Einstein. Entonces, hablando que los IQ son muy altos, para nosotros el más alto habrá sido, y en la historia, o sea, que se ha registrado de repente un IQ de 260, imagínense un extraterrestre con un IQ de 1000. Ahora imagínense miles de millones de personas en este periodo recibiendo información de parte de nuestro Señor Jesús con un IQ de 1000, por así decirlo. Entonces pone tú, no de 1000, pero de 200 o de 300, o sea, tendríamos que ser más inteligentes que Einstein en ese tiempo. Entonces cualquiera podría inventar bombas atómicas, podría ser científico de cualquier género, de cualquier forma, incluso imagínense, tenemos eso durante 1000 años, y ahorita con 70, 80 años mucha gente ha hecho destrozos con ese conocimiento. Imagínense durante 1000 años de estar recibiendo información que no se puede desarrollar con IQs mucho mayores a los que tenemos actualmente en la historia durante 1000 años. Entonces,
Fíjate lo que dice el libro de Daniel, que la última bestia es más espantosa y más horrible y más canija que cualquiera de las bestias que han aparecido en la historia. Terrible. Terrible. ¿Por qué? ¿Te das cuenta del por qué? Sí, ahora lo puedo observar. Ahí está el por qué. ¿Por qué es más terrible que todas las demás? Porque incluso su tecnología incrementó. Todo tuvo que haber cambiado durante 1000 años. ¿Ibas a decir algo, No Jens? logro imaginarlo, solamente pienso en ello, pero no logro imaginarlo todavía. O sea, No, porque vamos a tener que vivir. no logro concebir que esa forma de vida en ese momento, no lo logro concebir, solamente trato de imaginarlo. Ahora imagínate que fuera cierto, un ejercicio mental, que fuera cierto que estos extraterrestres de tipo Ario, creo que venían de Orión o Andrómeda, algo así. Creo que de Orión. Creo que de Orión. Estos que venían o que vienen de Orión, que tuvieron contacto con los gobiernos, o tal extraterrestre, que tenía un IQ de 1000. Digamos que como él pertenece a los gobiernos de Satán o a los lineamientos de la rebelión, él haya sido parte de los que no son naturales como Miguel y Gabriel, que podría tener un IQ de 5000 o de 10000. O como Satán mismo. Es descabellado. Sí, es una grosería para mí. Sí, o como Satán mismo, que Satán mismo era considerado uno de los más altos o incluso el más hermoso en su intelecto, en su capacidad intelectual. Entonces estamos hablando de que pudiera haber tenido 100,000 de IQ, una cosa así, ¿no? No había secreto que le fuera oculto. Caray, ¿de qué estás hablando, no? Eso ya es una grosería mayor. ¿De qué estás hablando? Pero por eso hizo lo que hizo, ¿no? Lo conformó como lo conformó. Entonces, si dijéramos que en ese tiempo hubiera gente con un IQ de 1000, pues la bestia que se va a levantar no va a ser como las bestias que se han levantado anteriormente, con un IQ de 200, ¿no? De 160, porque a partir del descubrimiento de Einstein se inventó la bomba atómica. Eso es rudimentario completamente comparado a los IQs y a las capacidades humanas que vienen en un futuro durante 1000 años. Es totalmente rústico. Entonces, por algo dice el libro de Daniel que la última bestia viene con un poder y con una forma diferente a todas las demás. Terrible. Una manera terrible. Y eso es un espanto. Ajá, que desgaja, desgarra con sus dientes de metal, con sus garras, que pisotea, que bronce. Ajá, entonces todo eso que describe ahí no es nada más porque sí. Hay una razón de ser y tendría todo el sentido del mundo entonces que la cuarta bestia apareciera después del reino milenial, porque por eso es más terrible que todas las demás. Pero pues todo esto es necesario que conteste. Dime, Javi. Entonces, en ese sentido, la vez pasada, hace como un mes aproximadamente, si no me recuerdo, me preguntabas respecto a esa escritura de Daniel, no sé si tú recuerdas por ahí, que en qué bestia más o menos podemos ubicar en estos tiempos. Y entonces yo me equivoqué garrafalmente diciéndote que yo probablemente pensaba que estábamos en la tercera bestia, la llamada leopardo. Y esto yo tomando referencia literal, no sé si tú recuerdas o si alguien aquí en el grupo recuerda, que México, un estado de México, no recuerdo qué estado fue, un estado del Bajío, fabricó una estatua de un leopardo con alas y se la regaló a la organización, no sé cómo se llama, Organización de la Paz, o no sé cómo se llama, de los Estados Unidos, y la fueron y la instalaron allá. Una bestia tremendísima, que es un leopardo en sí, de colores, con alas, sus garras grandes, todo eso. Yo me quedé sorprendido esa ocasión que lo vi, leí la noticia y me quedé, dije, wow, o sea, México interactuando con Estados Unidos en estas cosas, y es algo profético, o sea, es una advertencia de los tiempos. ¿En qué sentido me dices que te equivocaste garrafalmente? En el sentido de la tercera bestia, que yo dije que yo podría ubicar en este tiempo la tercera bestia, pero hablando ya en este sentido, en esta línea de que en la gran tribulación sería la tercera bestia, entonces estamos probablemente en la segunda bestia. Ok, bueno, y probablemente ni siquiera estamos en la segunda bestia. Ok, aclaración, por favor. ¿Por qué? Porque esos gobiernos, imperios, todo eso fue demolido en cierta manera a partir de que el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, toma posesión del lugar y esa bestia no actúa como tal. Sí actúa el último gobierno de Ezequiel, lo menciona, si me equivoco, que menciona, Ezequiel habla de la estatua que tiene cabeza de un material, pecho de otro material, así. Okay, ese es el profeta Daniel, que le dice al rey Nabucodonosor. Ajá. Lo que significa su sueño, ¿no? Del rey Nabucodonosor. Bueno, sí, ese sueño, ese sí, para que veas, está describiendo a los gobiernos actuales, en donde se nota y se ve que la mezcla, que es la parte última de los pies, está mezclado de metal con barro,
etcétera, que está dividido, pero que tiene poder y no. Entonces, Ajá. esa parte sí está describiendo a esos gobiernos de ese tiempo. Pero Sí, entonces son diferentes. en el sentido de la manifestación de tal bestia, la manifestación, acuérdate que se le quitó la autoridad a Satán sobre este lugar. Entonces, Sí, la sí, sí. tercera bestia va a actuar durante 42 meses cuando se le dé la autoridad de actuar. O sea, es posible que esté allí, es posible que esté esperando su momento, sí, pero no estamos bajo su autoridad. Es posible que estamos bajo su influencia, sí, porque todo este mundo está corrompido y bajo la influencia de un mundo superficial, monetario, etcétera. Pero ellos no gobiernan aquí, o sea, no es que estén literalmente el gobernador ese esté aquí, sino que su influencia está aquí. Entonces, está permitiendo esto porque viene el momento en el que la gente, bueno, no viene el momento, ahorita es el momento donde la gente tiene que decidir sin que se le force, sin que se le empuje, ¿verdad? Sino que se le invite a seguir al Señor Jesús, a servirle, a cambiar los caminos de impiedad para caminos de piedad. Entonces se le está haciendo esa invitación a todos sin ser forzado. Y aquí es donde tienen que ver quiénes son esos de corazón disponible que quieren pertenecer a esa esposa. Ahora, ya poquitos fueron, ok. Los que se quedan en la gran tribulación, que es la semilla de la iglesia, es la que va a vivir bajo la autoridad de la bestia. Y ahí es donde se le va a dar 42 meses de autoridad a esa tercera bestia que estamos viendo, que tuviste. Y no estoy diciendo que estás equivocado en lo del jaguar y todo eso. Lo que estoy diciendo es que incluso ese jaguar y todos esos símbolos que se han visto alrededor del mundo, porque no es el único, pueden tener cierto sentido, advertencia o simbología detrás de ello, ¿verdad? Entonces, sí, todos estos factores van a aparecer durante 42 meses como una cosa que ya se va a ver aquí, establecida en el planeta durante 42 meses, 1335 días. 1335 días bueno, o 1200. Su autoridad es 1260, pero cuando se le quita la autoridad y se empieza la destrucción, en total suman 1335. Ok. En total, ya contando su destrucción. Ahora, ya tenemos esa situación, ahora viene la otra bestia, la cuarta, que es al final de 1000 años. Al final de 1000 años aparece la cuarta bestia, la cual es más horripilante, horrorífica, temible, violenta que todas las demás bestias que han existido. Por algo te lo están diciendo y tiene todo el sentido si sabemos que durante 1000 años va a haber una renovación del cuerpo, una renovación de la mente y ahora sí cualquier persona en su garage puede estar haciendo bombas atómicas si lo quiere porque tiene la capacidad intelectual para hacerlo. ¿Me explico? Y no solamente bombas atómicas, a lo mejor armas de un mayor, destrucción. De un mayor poder de destrucción. Entonces, por ahí Ezequiel 39 te dice que durante 7 años se van a estar tratando de eliminar esos armamentos. No sé si recuerdan que serán quemados y que no van a ocupar, no ocuparán leña durante 7 meses, 7 años, no recuerdo. 7 años. 7 años. No sí, porque la sepultura de los cuerpos es de 7 meses, pero la limpieza y la depuración del armamento es de 7 años. Dime, Nancy. Así es. ¿Podemos leer esa parte? ¿Te pareció interesante? Sí. Aquí está. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos, saetas y bastones de mano y lanzas y las quemarán en fuego por 7 años. Esto quiere decir que durante 7 años va a haber un intento de desarmamento. Bueno, un acto desarmamentista. ¿Ok? Obviamente, un desarme, pero fíjense, otra vez volvemos al punto. Estas cosas se están usando parábolas para darte a entender algo. No te está diciendo literalmente, porque no van a usar leña, por favor, en ese periodo de 1000 años ya no va a ser nada de leña, va a haber otras maneras de hacer lo que te tenga que hacer en lugar de usar leña. ¿Okay? Entonces, dice, pero te está dando la parábola, el sentido de utilidad. El sentido didáctico, te lo está dando aquí, es como si la gente que en aquel tiempo, pues, ¿qué armas tenía? ¿Bombas nucleares? No, tenía arcos, saetas, paveses, bastones de mano, lanzas, ¿verdad? Escudos, todas esas cosas se las van a quitar para hacer fuego, o sea, le van a darle otra utilidad o las van a quemar o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo, el mensaje que te está dando. Entonces aquí dice que son 7 años. Sí. Pero al final, dentro de esos 7 años, al final de este texto te dice que son 7 meses de sepultura de los cuerpos.
¿sí? Imagínate en ese tiempo que aquí lo menciona como saetas, como lanzas, como arcos. En ese tiempo, imaginemos tantito que van a ser armas nucleares, o sea, pueden ser reactores nucleares. de Por eso todo. no se utiliza, o sea, no, eso es descabellado, de verdad es descabellado. Puede ser de todo, ahí desde lo nuclear a lo no nuclear, e incluso cosas nuevas que no conocemos o desconocemos. Termonuclear, De todo, ahí puede haber, no sé, de todo. Entonces, ese desarme, o se van a dar cuenta de que va a empezar ahí algo que se descubre, ¿verdad? Que hay algo que se tiene que preparar, se va a empezar ese desarme, y en ese intento de desarme es donde empieza la rebelión. Entonces, ahí en esa parte es donde empieza esa última etapa de 1000 años, en donde por 1040 días esas personas van haciendo su revuelta. Y después de esos 1040 días, Satán va a ser suelto durante tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que es igual 1260 días. En total, de 1040 días a 1260 días, a ver, bueno, el total es que de esa dos cantidad mil es que, trescientos si quieres sumarlo, sí, 5000 y algo, no me acuerdo cuánto, no, 5000, perdón. El caso es que son 6 años, 4 meses de total. Ya, digamos que podría durar 15 días la batalla de destrucción, y los últimos 7 meses es para recoger los cuerpos. Entonces, y ahí ya dice que tendríamos. de hecho va a haber sepultureros y menciona que, o sea, va a ser contratado a jornal. O sea, Ajá. ni siquiera va a ser, te pago por cada uno que sepulte, no, es a jornal, va a ser por destajo, o sea, va a ser Sí, por cantidades estratosféricas. y no cualquier persona va a poder cogerlo. Si tú ves uno de los cuerpos que corresponde a Gog y Magog, ¿y cómo vas a saber que corresponde a Gog y Magog? Como que hay algo que los va a caracterizar, fíjense. Entonces, Sí, una diferencia. hay una diferencia, y no sea una sorpresota. ¿Quiénes son o cómo lucen los de Gog y Magog? No lo sé, pero debe haber una diferencia. Entonces dice que cuando vean un cuerpo de Gog, de los que pertenecen a Magog, ahí Y dice dice que que va a van a ser venir, sepultado y Gog tienes y que decir, alrededor. ajá, Ajá. tienes que avisar para que vengan los sepultureros especialistas a recoger ese cuerpo, y de ahí llevárselo y enterrarlo al valle Eso me hace ruido. en el que son, Eso es lo que me está hace determinado ruido. para ellos. Eso es lo que me hace ruido. Los sepultureros especialistas, o sea, los que sean especialmente capacitados para ello. Ujú. Pues eso está descabellado. No Está cualquiera puede tremendo. agarrar el cuerpo y se lo puede llevar, es la persona designada Exacto. para ello lo va a hacer. Dígame, mi hermano. Incluso dice, Perdón, Es menciona que acá, dice, perdón. Dime, es Javi, que dice, continúa, Javi. A ver, solamente un último detalle, que sí, perdón, menciona hermano. que serán señalados los cuerpos. Donde encuentre el cuerpo, haz de cuenta que va a pasar una peinada de las personas que son contratados y van a señalar dónde existe. Y luego ya vendrán los sepultureros y vendrán, o sea, es algo organizado y abismal. Sí, así es. Es- Dígame, hermano, perdón. sí, es lo que dice el versículo 15, propiamente. Ajá. ¿Qué? Perdón, lo que acaba de comentar Javi. Pues sí, es lo que dice que va a haber, les van a poner una señal, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá justo junto a ellos una señal, hasta que los entierren, los sepultureros, eh, que van a estar en el valle del Hamón Gog. Ujú. O sea que va a haber gente especializada para sepultar. Sí. Entonces estamos hablando incluso de una logística. ¿Y este capítulo y versículo con cuál de los capítulos y versículos se une de los que les encargué de leer? A ver, ¿quién va a empezar a relacionarlo o descifrarlo? Dime ya, perdón. Sí, antes de que continúes, ¿qué significa eso de hombres a jornal? ¿Dónde dice? En el 14. Dos. Dime, Javi. No levanté la mano, pero te puedo comentar referente a jornal. Yo pienso que refiere a jornal de jornada. O sea, que no es por una persona, o sea, un cadáver, no, sino por un tiempo. Por ejemplo, una jornada hoy en día normal, 8 horas. Algo así pienso yo, algo semejante a eso. ¿Estoy en lo correcto o no, Israel? Pues O sea, sí, es por día de trabajo. Es que fíjate, aquí está mejor definido. Continual employment daily. O sea, que van a ser personas pagadas especialmente para eso, ya. Es lo que está diciendo Así es, del básicamente, y lo que está diario. diciendo, ajá, lo que está diciendo Javi. O sea, y tomar nombres de jornal quiere decir que van a contratar personas especialmente dedicadas a eso. Ok, gracias. Una otra característica más, no recuerdo exactamente en lo que leí de ahí de Ezequiel, si refiere a que serán israelitas específicamente los que serán contratados a jornal, algo así. No lo sé, fíjate. No No recuerdo algo recuerdo de haberle. Israel en específico, algo de Israel en Sí, específico. sí, sí. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Bueno, Exactamente. y ahora que, perdóname, ahora que ya se puso aquí en la pantalla
lo de para limpiar la tierra, ¿a qué capítulo y versículo les suena esta parte? ¿Con qué se A la relaciona? a la purificación del ¿Qué santuario. purificación? ¿En dónde está eso? A ver, no me En digas tú. Apocalipsis. No está en Apocalipsis. Bueno, no sé si te referías a otra cosa, Ok. pero en Apocalipsis no está eso. ¿A qué yo me estoy refiriendo? A ver, ¿quién me dice en dónde está esa parte que dice que va a estar siendo purificada la tierra o limpiada la tierra? Sí, está en Apocalipsis. A Cuando ver, lo... muéstrame. Ay, güey, espérame. Yo estoy hablando de otra cosa, pero a ver, muéstrame en Apocalipsis donde dice que va a ser purificada la tierra al santuario. Madre está muy callada. Es que estoy escuchando. Ok. Bueno, es que realmente la purificación es desde la destrucción repentina, ¿no? Habíamos dicho. La destrucción repentina es la parte a purificar para que se pueda establecer en el Señor Jesús aquí en su reinado, pero no es la Ujú. purificación del santuario en sí. La purificación del santuario viene al final de 1000 años. ¿Pero en dónde dice eso? Es cuando Jehová vendrá a barrer la tierra. Eso es, viene de lejar la tierra, el costero de los cielos, cuando se mete a subir en Isaías, Destrucción pero repentina, no, ¿no? sí, pero Sí, no, en estamos hablando, Isaías, no estamos hablando de eso. Habla literalmente de de que va a ser purificar. purificado el santuario, y te dice incluso, bueno, hay varios datos, no los voy a decir, pero ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No lo hilan? Yo me acuerdo que lo leí, pero yo pensaba, ya de todo lo que me pusiste a leer, porque me pusiste a leer demasiado ahora sí, de todo, más o menos recuerdo, y yo me recordaba que en Apocalipsis, no sé. Daniel 8:14. 14, exactamente. Daniel 8:14. Y me dijo hasta 2300 y 2300 tardes y mañanas, y el santuario será Purificado. Purificado, ya ves, sí. el santuario será purificado después de esas 2300 tardes y mañanas. Entonces, si el santuario va a ser purificado después de las 2300 tardes y mañanas, ¿en dónde van a ser las 2300 tardes y mañanas? Si sumamos 2300 tardes y mañanas más 7 meses de Los purificación, 7 meses. 2300 tardes y mañanas más 7 meses. O sea, aquí dice, fíjense, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea que ahí en esas 2300 tardes y mañanas va a empezar la purificación del santuario. Pero aquí en Ezequiel ya te dice cuánto va a durar la purificación. Y tomarán los hombres el jornal, los cuales vayan al país con los que viajan para enterrar a los que quedaron sobre la base de la tierra, limpiar. Al fin y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, primero se va a hacer el reconocimiento y luego van a ir y por el país viene el que vio los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos no sé por qué dice mojón, hasta que se entierren los sepultureros en el valle de Hamon Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamonah y limpiarán la tierra. Oye, Israel, eso de jamón, como jamón Gog, tienen relación, ¿no? Porque Gog va a ser Sí, enterrado en la tierra de Jamón, por eso es sí, que va a ser así. sí, Okay. sí, aquí dice, de hecho, aquí mismo dice que se va a empezar a llamar así por causa de ellos, porque ahí los van a sepultar. Yo recuerdo un poquito. Sí, sí, Medio, eso lo aclara ahí. medio va, pero todavía Sí. me alcanza un poquito. Y sobre lo de la sexta parte que quedaron, aquí dice, y te quebrantaré y te sextaré y te haré subir de las partes del norte. En otras versiones ya no dice te sextaré. Oye, Isra, pero ¿qué no se supone que esto de la purificación de la tierra es después del gran juicio del trono blanco? No, Ok, una cosa es purificar la tierra o el santuario y otra cosa es todas las personas que están en el Sheol. O sea, que ya una vez terminando de purificar lo que se tenía que purificar aquí sobre la tierra, sigue la última etapa que es el gran juicio del trono blanco. Pero esto aquí no lo mencionan. Aquí en Ezequiel y Daniel no te dicen esto. En Daniel sí te menciona algo en donde dice que viene el veterano de los días y viene a abrir los libros. ¿Ok? Dice que viene a abrir los libros, pero ahí mismo en el Daniel leímos que hay un procedimiento a que a final de 2300 tardes y mañanas empieza la purificación del santuario. Entonces aquí ya vimos que son 2300 tardes y mañanas, ya leímos que son 7 años de tratar de desarmarlos, 7 años de conflicto, de estar tratando de desarmarlos y todo lo que dura y que se está convoca y al final terminan sin hacer nada. Aunque Daniel dice que sí llegan a ponerse incluso Satanás al tú por tú con el príncipe de los príncipes, el cual es Miguel.
Pero ya independientemente de todo lo que pase, es el libro de Apocalipsis y te da los detalles, o sea, te corrobora todo esto que está pasando aquí y te lo pone en un plano más simple. Y te dice que al final de esa etapa, Satán va a ser eliminado, puesto en el lago de fuego, y entonces ya viene la etapa de el gran juicio del trono blanco. Pero ya el santuario debió haber estado purificado dentro de lo que cabe antes del gran juicio del trono blanco. Ahora, cuando se saca toda la gente del Sheol para que ya sea completado la purificación y se dicte sentencia a todo el Sheol, entonces ya podemos decir que el reino de los cielos se va a integrar con esta etapa o en esta área, y entonces el Señor Jesús va a entregar el reino al Padre y se va a sujetar a él. ¿Me explico? ¿O lo hice más bolas el asunto? No. ¿Ya? Isaías. Sí, no, estoy tratando de leer porque estoy un poco confundida. ¿Cuántos años son en 2300? Son 6 años, 4 meses, 15 días más o menos. ¿Y por qué dicen 7 años entonces? Porque aquí dice 7 años porque es el tiempo, el periodo que va a tomar completar todo ese factor. 6 años, 6 meses, perdón, 6 años, 4 meses, 15 días es con base a Daniel, que son 2300 tardes y mañanas. Esa de 2300 tardes y mañanas se refiere a el periodo de la rebelión, 1040 días antes de que aparezca Satán, 1260 días cuando Satán aparece, ¿ok? Y ya sumando todo, nos tienen que dar 6 años, 4 meses, 15 días más o menos, más 7 meses, nos quedan como 15 días de sobra, pero esos 15 días podemos asumir, por así decirlo, que es cuando se cae fuego del cielo, los destroza a todos, y ya la última etapa de los 7 meses es cuando ya se utilizan a los sepultureros, al reconocimiento, todo lo que se va a hacer para purificar la tierra. Una vez que se complete durante 7 meses esa sepultura, entonces ahí ya no tenemos más referencia de qué va a suceder. Pero viene Apocalipsis, o sea, me refiero al libro de Ezequiel, pero viene Apocalipsis y Apocalipsis ya nos dice que después de que haya sucedido esto durante ese periodo de que a Satán se le va a dar por un poco de tiempo, por una hora se le va a dar la autoridad para que haga y deshaga, esa por una hora equivaldría a ese periodo de 42 meses de Satán. Es el periodo, o sea, al finalizar ese periodo, viene el gran juicio del trono blanco. Eso es lo que te detalla el libro de Apocalipsis, pero ya cuando juntas todo, empiezas a ver que cada uno de los libros te aporta un elemento que te da una explicación de todo lo que va a suceder, como una logística. La logística del cómo va a suceder y el por qué no aparece nada más en Daniel. Tienes que leer Daniel, Ezequiel y Apocalipsis para comprender el contexto. Si no, no vas a poder, más que te vas a sacar y así como que a medias, y quién sabe cómo le van a hacer. Porque ahí dice, y en Apocalipsis dice, y descendió fuego del cielo y les consumió. Ah, pues sí, por arte de magia. Pero si tú te pones a preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer con todos los cuerpos? ¿Qué van a hacer con todos los cuerpos? Ah, no, la Biblia dice que los consumió, ya no estás haciendo preguntas, ¿no? Ezequiel te dice que durante 7 meses va a haber gente haciendo un reconocimiento y agarrando los cuerpos y llevándolos a las sepulturas. ¿Me explico? Es como un ejemplo. Mejor, sí. Ok, dime, Javi. No levanté la mano. Hace un momentito levantaste la mano, pero bueno, está bien. Sí, pero ya se me fue el avión. Ok. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Dime, Javi. Ya recordé. Lo que comentabas acerca del reino que se ha entregado el Padre es cuando, si no me recuerdo, en Apocalipsis donde dice que hasta que ponga todos mis enemigos bajo el estrado de mis pies, algo así. ¿Sí? No, eso parte no la dice Apocalipsis, pero sí hay otra parte donde dice, o citan, de que esto no va a suceder hasta que todos los enemigos sean puestos por debajo del estrado de sus pies, doblegados. Perfecto. No Pues recuerdo aquí, la escritura. sí, eso no me acuerdo si lo dice un apóstol, lo citan. Salmo. Salmos, sí, un apóstol también cita Salmos, pero Salmos definitivamente lo dice. Mira, por ejemplo, dice, descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, falso profeta, serán atormentados de día y noche para siempre jamás. ¿Ok? Bueno, aquí es como que el resumen. Pero vuelvo a lo mismo. En Daniel te dice cuántos días van a ser, Ezequiel cuántos meses van a ser y cuántos días y cuántos meses van a ser de cada cosa. No nada más es de que sucedió como parte de magia y se acabó. Hay un plan y ese plan está ahí. No está oculto, está a la vista de todos, pero la idea es hacer la relación correcta. ¿Verdad? Que es lo que siempre les he invitado a hacer. Por eso les encargué de leer esos capítulos y versículos para que hagamos la relación correcta entre cada elemento. Obviamente hay más capítulos y más versículos
que aportan información a eso que estamos hablando, pero estos capítulos son clave para entender este contexto, todo este contexto que está aquí. Son clave para entender todo este contexto, porque si entendemos Ezequiel 28 e Isaías 14, vamos a entender de dónde salió la rebelión. Ahora, si leyéramos Génesis capítulo 1 hasta el versículo, bueno, al último versículo del 1, entenderíamos cómo surgieron los 7 periodos. Incluso si empezamos a leer el capítulo 2, empezamos a ver que Jehová Elohim aparece por primera vez hasta que los ejércitos son creados. Entonces ya te das cuenta que Jehová Elohim y los 7 días o 7 periodos tienen una relación. No es de la nada, hay una relación allí. Entonces, ya una vez viendo esto, vemos por qué Señor Jesús hace un parteaguas de un cambio total de cambio de bando, por así decirlo, cambio de autoridad. Aquí es donde Él toma la autoridad sobre este lugar. Por eso la cruz es como definir una victoria, en parte porque es como cuando el hombre llegó a la luna, ¿saben qué fue lo que hizo? Agarró su bandera y ¡pum!, la clavó en la tierra, como para decir, aquí llegamos nosotros. Esto es muy parecido en su simbología. La cruz significa como una estaca, y esa estaca representa un sacrificio, pero ese sacrificio representa la compra del campo, porque fue a precio de sangre que se compró ese campo. Entonces, el llegar y clavar la cruz es como decir, aquí la autoridad, ahora soy yo, y aquí es mi pago. Este es mi pago. Entonces, a partir de ese momento, cambian todas las cosas y ya no se ha visto tanta adversidad en el mundo como la había antes, ni rebelión como la había antes, etcétera. Aquí se le deja al humano ser, se le deja hacer, se le entrega un mensaje, se le deja decidir, se le deja hacer, para que ese mismo humano aprenda con el paso del tiempo, al paso de la historia, y siga tomando mejores decisiones, reformando su mente, se empieza a adaptar. Sí, obviamente está bajo el sistema de Satán, que ya había dejado Satán aquí. Ese mismo sistema ha ido creciendo porque hay familias desde el tiempo de Jesús y antes de Jesús que han estado ahí heredándose dinero y riquezas y posiciones y todo, porque vienen de genealogías, vienen de generaciones, y nuevas generaciones de riquezas se han creado imperios, familias Rothschild y familias de todo tipo en el mundo, han criado imperios completos de negocios, etcétera, como lo hablamos la otra vez, de que hay una compañía que es dueña de técnicamente todo el mundo. Entonces, todas estas cosas se han desarrollado porque es necesario que se desarrollen para que las personas tengan en qué elegir. Porque no se les está imponiendo nada a nadie. Aquí es, a ver, elige. Yo no te impongo nada. Te estoy advirtiendo de que tienes que elegir de esta manera porque todo va a ser destruido, va a ser limpiado, va a ser esto, va a ser lo otro. Esa es la advertencia. Pero la advertencia no es que te obliguen a hacerlo. Entonces, ya después leeremos los capítulos del 33, parece que es 36 y 37, donde habla de los impíos, de Ezequiel, donde habla de los impíos que, digamos, ayuda o le da como soporte o le da fuerza a la afirmación de que el Sheol en su mayoría va a ser perdonado. ¿El por qué va a ser perdonado? ¿Okay? En esos capítulos nos daría una muy buena explicación de por qué sí van a ser perdonados. ¿Okay? En Ezequiel 36. Me parece que es 36, 37. Necesitaría dar las citas exactas. Yo estoy seguro de que lo leí porque yo también estoy como Javi, escuchándolo, y a veces ya no veía yo si estaba yo en el 31, 32, en el 33, en cuál estaba, pero sí sabía obviamente que ya leía, escuchaba 31, 32, y se seguía el audio, y entre el 32 y el 38, que es el 38, que son los que yo estaba esperando oír, 38 y 39, como quiera me chuté esos capítulos que están en intermedio, y ahí escuché esta información que les estoy aportando. Pero necesito ver cuál exactamente es el capítulo para poder decirles en dónde se habla de ellos. Pero sí creo que son hasta 2 capítulos que se habla de ellos. Respecto Lo a... leeré otra vez. Respecto a que el impío, si cambia su camino, es perdonado. Ahí literalmente te está diciendo, no tengo nada en contra del impío, sino en contra de su camino. Eso es todo. Dime, Javi. Eso es lo que habla acerca del arrepentimiento. Es el cambio más de o menos. dirección. Ajá, más o menos. Dices, cambia el camino, cambias el camino, la dirección. Sí, y también le da sentencia para aquel que pudiendo haberle dicho a la persona, cambia tu camino, y no lo hizo, se le va a demandar a esa persona. O sea, yo que estoy conviviendo con una persona, con otra, se me va a demandar a mí en no haberle advertido a él. A mí se me va a demandar que él está en problemas en ese sentido.
Pero si yo le digo a él lo que es y él dice, yo no quiero nada, yo ya me libré. Pero él va a tener que pagar lo suyo por el rechazo que generó. Pero si yo pudiendo haberle dicho, advertido, no le dije nada, se me va a demandar a mí esa persona. Eso es lo que ahí dice, no lo estoy diciendo yo, ahí dice, ahí lo pueden leer. Pero bueno, me gustaría que nos enfocáramos más bien en los que tenemos pendientes. Isaías 14, Ezequiel 28, 31, 32, 38, 39, Daniel 7, Daniel 8. Me gustaría que agregáramos Daniel 9, Daniel 12. También sería bueno. Y Apocalipsis 13. No me acuerdo si 14 había dicho, pero es 13, 17, 20. Dime, Charlene. 18 y ¿Me 20. puedes decir un poco más despacio, por favor? Dictar los jefes. Sí, pues ya los teníamos ahí, nada más tendríamos que agregar. Si los pudieses agregar en la notita, en el texto, por favor. Sí, también ahorita se los pongo para estar ya más seguro y decirles cuáles son los que están pendientes, pero son los mismos que les había dicho antes, agregándoles, ¿qué les acabo de decir que agregaran? Daniel 9 y Daniel 12. 9 y Daniel 12. Ajá. Y aparte también dijiste agregar otros más en Ezequiel, creo que pusiste No. agregar entre en medio. Bueno, eso es para otro tema, eso es para el tema Isaías de Sheol. 14, ¿verdad? Sí, Isaías 14, Isaías 14, Daniel 7, 8, 9, 12. Ya lo deben apuntado. Y de ahí de Daniel nos aplicamos a Ezequiel. Ezequiel Creo que es, Apocalipsis estabas agregando. ahí voy, saca Ezequiel 28, 31, 32. Hay unos que les voy a agregar ahí en Ezequiel para ver lo del Sheol, que aporta información de por qué pueden ser perdonados sin ningún problema. A pesar de que están en el Sheol, porque van a ser blanqueados, por así decirlo. Y viene el 38, viene el 39 Ezequiel. Y después de ahí nos brincamos a Apocalipsis. En Apocalipsis empezamos por el capítulo 13, que todo este menjurje que estamos haciendo es a causa del capítulo 13 de Apocalipsis, porque no hemos entrado todavía a estudiar ahí, por causa de que tenemos que tener bien firme la información que les estoy proporcionando ahorita, los capítulos que tienen que leer de Daniel y de Ezequiel y Isaías.